10 datos históricos que prueban que Jesús existió. Piedra de Pilato. En 1961 los arqueólogos liderados por el Dr. Antonio Froba descubrieron en Cicería Marítima, una ciudad romana antigua a lo largo de la costa mediterránea de Israel, un fragmento de piedra caliza que llevaba grabada una inscripción con el nombre de Poncio Pilato. La placa, de 82 centímetros de ancho por 68 centímetros de alto, que hoy se encuentra en el Museo de Israel, Jerusalén, fue escrita en latín e incrustada en una sección de escaleras que conducen al anfiteatro de Cesarea. La inscripción dice lo siguiente: Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio. La información descrita coincide con el gobierno del emperador Tiberio entre los años 14 y 37 después de Cristo y también con el cronograma bíblico descrito en el Nuevo Testamento. Papiro GR 17. Existen 3 pequeños fragmentos de un manuscrito de la época podrían probar que Jesús efectivamente vivió y predicó según narra la Biblia. Se trata del manuscrito GR 17, que se conserva en el Colegio Magdalena de Oxford, Reino Unido. El papiro fue comprado en un bazar egipcio por el reverendo Charles Busfield Hilliard a fines del siglo XIX. En la última década del siglo XX el investigador alemán Carsten Peter Tide pudo probar gracias a los avances tecnológicos que el papiro es efectivamente el documento neotestamentario más antiguo del que haya registro, ya que fue escrito alrededor del año 40 después de Cristo. En el manuscrito se reproducen versículos del Testamento de San Mateo, lo que lo convierte en el primer registro existente donde Jesucristo es nombrado por un contemporáneo que alega haberlo conocido. La casa de Pedro. En 1968, en Capernaum, debajo de los restos una ruina bizantina se encontró una casa del año y con inscripciones en arameo y latín que la identifican como la casa del apóstol Pedro. Los investigadores consideran que esta región corresponde a Betsaida, el pueblo en el que vivieron 3 de los 12 apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés y Felipe, y en donde realizó milagros como la multiplicación del pan y pescado. Grafito de Alexamenos. Es un grafito encontrado en un muro en el Monte Palatino, en Roma. Es la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. La imagen representa a un hombre con cabeza de burro que estaría crucificado. A la izquierda hay un hombre que levanta una mano. La cabeza de asno sugiere la adoración de un asno que recibía la entonces secta cristiana por parte del mundo intelectual greco-romano. Flavio Josefo, 93 después de Cristo. El historiador judío romanizado, 37 a 110 DC, recoge en el texto conocido como Testimonium Flavianum de su libro Antigüedades Judías, una referencia a Jesús que, si bien se cree que fue retocada con las frases abajo entre paréntesis, se considera auténtico. El texto dice: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Tácito, 116 después de Cristo. El historiador romano, 56 a 118 DC, menciona a Cristo al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y señala como para acallar el rumor. Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Plinio, el joven, 112 después de Cristo. Fue un procónsul en Bitinia del año 111 al 113 y sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió y en la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos, a los que condenaba si eran denunciados. En ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como a un Dios. Suetonio, 120 después de Cristo.
El historiador romano, 70 a 140 DC, hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares donde narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos. En el libro V se refiere a un Crestus al mencionar la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo porque era frecuente que los paganos confundieran Cristes y Crestus y no existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. Luciano, 165 después de Cristo. El escritor griego Luciano de Samosata satiriza a los cristianos en su obra La muerte de Peregrino diciendo que consideraron a Peregrino un dios, un legislador y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Mara bar Sarapión, finales del siglo I. Existe una carta de Mara ben Sarapión en sirio a su hijo en la que se refiere así a Jesús, aunque no lo menciona por su nombre, que provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hubieron de pagar con carestías y pestes, o los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena, o los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino. También dice que un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios, los atenienses murieron de hambre, a los de Samos se los tragó el mar, los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier.